Saludos mi gente, bienvenidos a Lucha Legítimamente, el que te hable Edward. Hoy continuamos con la serie que hemos desarrollado del libro de Apocalipsis. Anteriormente estábamos hablando de la introducción del libro de Apocalipsis, de qué se trata, el debate de la fecha tardía, fecha temprana, el por qué yo considero que la fecha temprana es una más certera, pese a que hay un gran debate en torno a eso y que pues la posición de la fecha temprana tiende a ser una minoría, pero sí tiene apoyo, no solamente bíblico, sino también extra bíblico. Y hoy quiero también hablar y quiero presentar qué tipo de estructura tiene Apocalipsis, qué tipo de literatura, pese a que es apocalíptica y pese a que es una carta, que está tratando de presentar Apocalipsis. Esto me lleva a traer el concepto de pacto. La palabra pacto es bien común en la escritura y es por una razón bastante importante. Y es el hecho de que el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios es de pacto. Nosotros nos relacionamos con Dios porque nosotros tenemos una relación de convenio o legal y relacional con Dios que en el antiguo Medio Oriente se consideraba como pacto. Podemos ver en la teología de pacto a través de la Biblia, hay una teología sólida de lo que son los pactos de Dios, o lo que es el desarrollo de la revelación de Dios por medio de pactos. Y es bien interesante que en lo que quiero presentar hoy es que Apocalipsis en sí es un libro de pacto, es un litigio de pacto. Entonces, antes de empezar, quiero simplemente entrar al tema de lo que es el panorama actual de Apocalipsis. Y primero es que toda la Biblia es un pacto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura revela la relación legal, relacional e histórica entre Dios y la humanidad, culminando en Cristo y en el establecimiento del nuevo pacto que nos encontramos nosotros, los creyentes, desde que Jesús vino en su primera venida, que valga la redundancia. Tenemos que preguntarnos entonces qué es un pacto y qué es lo que conlleva un pacto. Y el modelo que sigue la Biblia en sí es un modelo de pacto del antiguo Medio Oriente. Esto era la manera en que se llegaban a acuerdos, contratos entre naciones, entre reyes y vasallos, entre un reino mayor a un reino menor. Habían unos acuerdos donde se llevaba una ceremonia a cabo, usualmente una ceremonia sangrienta. Lo podemos ver en Génesis capítulo 15. Lo podemos ver también en el sacrificio de Cristo en la cruz, pero sobre todo en el Antiguo Testamento podemos ver que en Levítico todo acto legal tiene un acto sangriento. Y es porque lo que le pasaba a los sacrificados significaba lo que pasaría a una de las partes si quebraba el pacto. Y el pacto del Antiguo Medio Oriente tiene unos elementos que podemos ver no solamente en diferentes libros de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, también lo podemos ver en Apocalipsis. Primero vamos a ver qué y cuáles son estos elementos. Y primero, según el doctor David Shelton, el pacto incluye un preámbulo, que es la identificación de parte. En este caso, pues vemos en una parte que es Dios como creador y Adán como criatura, Dios como rey de reyes, Adán como rey de la creación o rey vasallo. Vemos qué tipo de relación tenían el rey con el vasallo y qué había en esa relación, lo que nos lleva al prólogo histórico. Y es la parte del pacto que habla de la relación previa que tenían estas partes y los beneficios que se habían llegado a cabo de manera formal o informal. La tercera parte o el tercer elemento que un pacto conlleva es las estipulaciones, que son los términos y condiciones, los mandamientos o lo que se espera de ambas partes. También vemos sanciones, que sería la cuarta parte de un pacto de Antiguo Medio Oriente, y ahí es que vienen las bendiciones y las maldiciones. O sea, las estipulaciones tienen consecuencias para ambas partes. Y eso, a medida que pasa el tiempo, vamos a ver que Dios había anunciado las leyes, pero también había anunciado cuáles eran las consecuencias de ser desobedientes y cuáles eran las consecuencias de ser obedientes. Y eso es lo que las sanciones está tratando de estipular. Y por último, la sucesión de acuerdos, la continuidad de ese pacto en base a las consecuencias de las sanciones. ¿Cómo este pacto va a continuar con la próxima generación? ¿Qué le va a pasar a la siguiente generación en torno a esta relación de pacto que tiene el rey
con el rey vasallo o con el sirviente. Tenemos que tener bien claro que dentro de la Biblia, el pacto que Dios establece es con la humanidad. Dios es creador, nosotros somos criaturas, Él tiene unas funciones como Dios, rey y juez del universo, y nosotros tenemos una parte como criaturas e imagen y semejanza de este rey. Hay unas expectativas. ¿Dónde podemos ver esta estructura en la Biblia? Hermano, sencillo, hay unos ejemplos bíblicos y los voy a presentar en pantalla. Primero, en el preámbulo del Pentateuco. Voy a empezar con el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, la ley de Moisés. Vemos el preámbulo del pacto, que es Génesis. Génesis habla quién es Dios, quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. Y en específico, el pueblo de Israel. Vemos el prólogo, que es el libro de Éxodo, el proceso histórico, el cual Moisés llegó a establecer lo que era la relación que tenía el pueblo actual de Dios, que él estaba ministrando, escribiendo y liderando, y cómo Dios los salvó de Egipto. Eso está en el prólogo histórico. Las estipulaciones las vemos en Levítico, las leyes ceremoniales, como también las leyes sociales, como también la estructura, no solamente política, sino también religiosa, la vamos a ver el Levítico. Tiene que ver mucho con quién es Dios y su santidad y el requerimiento que un pueblo debe tener. Por eso Levítico habla de manera sumamente legal y religiosa. Las sanciones las vemos en números. Vemos una historia donde el pueblo no sigue las leyes que se le habían establecido y por lo tanto pues está en el desierto merodeando y Dios tiene que tratar con ese pueblo y hay muchas cosas que está sacando de él o del pueblo para poder enseñarle las consecuencias de no seguir las estipulaciones. Y lo último, vemos la sucesión. Vemos que Deuteronomio se escribe como si fuese un pacto marital, o sea, un pacto más íntimo, donde al fin del libro de Deuteronomio vemos que hay un elemento profético donde Dios dice que en los postreros días, es decir, los últimos días, un término escatológico, el pueblo iba a sufrir la condenación por haber violado el pacto un sinnúmero de veces y rechazar la roca de su salvación. En el Nuevo Testamento, la roca de la salvación es Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver luego. Pero estamos viendo que la Biblia en sí es un pacto. La Biblia en sí es un documento teológico que revela la gran paciencia que Dios tiene con nosotros. Y no solamente eso, el tipo de relación que Dios tiene con nosotros. Que a pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Esa es la historia de la Biblia. Dios ha sido fiel a su pacto y consistente e insistente, mientras nosotros lamentablemente no lo hemos sido. Pero gloria a Dios que tenemos a Jesucristo y que Dios, por medio de la historia y la progresión de la historia bíblica, podemos ver nuestra redención. Otro ejemplo bíblico de un documento pactual o un documento de litigio, podemos ver el libro mismo de Deuteronomio, o sea, es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, yo le digo que es un macro pacto y Deuteronomio puede ser un micropacto. Y el preámbulo de Deuteronomio eh, lo vemos en el capítulo 1, versos del 1 al 5, el prólogo, Deuteronomio 1, versos 6 al capítulo 4, verso 49. Vemos las estipulaciones de este pacto, desde el capítulo 5 al capítulo 26, vemos las sanciones de este pacto, que las vemos del 27 al 30, y la sucesión, que ahí es que vemos el cántico profético de Moisés, que tanto se alude en el Nuevo Testamento como el juicio final del antiguo pacto, como lo último que Dios haría para traer el nuevo pacto y para circuncidar de corazón a las personas. La sucesión de pacto en Deuteronomio se ve desde el capítulo 31 al capítulo 32. Disculpen, hasta el capítulo 34. Otro ejemplo del Antiguo Testamento es el libro de Oseas. Vemos que el preámbulo de Oseas es el capítulo 1, el prólogo es del 2 al 3, las estipulaciones son en Oseas 4 al 7 y las sanciones del capítulo 8 al capítulo 9 y la sucesión del 10 al capítulo 14. La Biblia en sí tiene una estructura de pacto. Otra cosa que quiero traer a colación es el panorama pactual de Apocalipsis. El preámbulo, como había mencionado anteriormente, muestra quién es Dios, quiénes son los destinatarios y quién es el que trae
a colación la demanda legal, el por qué se está escribiendo este pacto. Y en el preámbulo lo vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, la visión del Hijo del Hombre, la visión del Rey de Reyes, Juan como el abogado de ese rey y las iglesias como los destinatarios de la carta, y ellos son el pueblo que Dios se está dirigiendo. Vemos el prólogo histórico, que son las cartas a las 7 iglesias. Aquí, en este prólogo, Dios, por medio del apóstol Juan, le está diciendo a la iglesia, especialmente a las 7 iglesias históricas de aquel momento que estaban pasando por una persecución inmensa a causa de los judíos y también de Nerón, le está explicando lo que requiere en este pacto, en lo que el juicio que viene pronto sucede. Vemos las estipulaciones que son los 7 sellos, Apocalipsis de 4 al 7. Vemos las sanciones que son las 7 trompetas, Apocalipsis 8 al capítulo 14 y la sucesión, las 7 copas y el establecimiento del nuevo orden o de la nueva Jerusalén, que vemos esa transición de la sucesión de pacto de Apocalipsis capítulo 15 al capítulo 22, donde vemos que la gran ciudad, hasta que se introduce la gran ramera, es destruida y sale una novia en sustitución como la nueva esposa de Dios, la nueva esposa del Cordero, que se refiere a la iglesia. Con eso también vemos una imagen de lo que es el futuro consumado del cielo nuevo y la tierra nueva, como la sucesión del pacto. Entonces, Apocalipsis no es un libro extraño ni desconectado de la Biblia, es un documento judicial de pacto como el resto de los libros de la Biblia. Está mostrando qué tipo de relación tenemos con Dios, qué es lo que espera Dios de nosotros, qué es lo, qué es lo que Dios ha provisto en la historia para que nosotros podamos serle fiel. Y entonces nos dice también qué le pasa a los enemigos o a los apóstatas que tratan de hacerle daño a un pueblo de Dios quebrantando este pacto. Apocalipsis entonces es un libro o un litigio de pacto. ¿Qué es un litigio? Vamos a modo de ejemplo, imaginen que una persona llega a tu casa y te entrega una carta de parte del tribunal o de parte de un establecimiento jurídico, como le digan en sus países. Esta persona te dice, esta es tu demanda, te están demandando, te tienes que presentar ante el tribunal. En inglés sería you got served y tienes que pues, recibir la demanda y te dicen el por qué. Los libros de la Biblia, o en este caso el libro de Apocalipsis, se presenta como un litigio, como una demanda judicial de parte del rey a la iglesia diciéndole el por qué está demandando al pueblo del antiguo pacto y qué pasaría a los que no se convierten al nuevo pacto. Estamos viendo todo lo que el cristianismo significa en un solo libro. Apocalipsis no solamente trata del futuro. El Apocalipsis trata del pasado cumplido, el presente del reino y la consumación del futuro. Y todo esto es porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a sus promesas desde una eternidad pasada a una eternidad futura, como dice el libro no solamente de los Hechos, es mejor decir la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Tenemos que entender también, y quiero traer a colación de nuevo lo que es la audiencia y el contexto. El apóstol Juan escribe principalmente a iglesias con fuerte trasfondo judío. Y lo podemos ver en Gálatas 2:9, donde Pablo dice que él fue el apóstol a los gentiles, mas Juan y Pedro fueron apóstoles a los judíos. El ministerio inmediato y apostólico de Juan eran los judíos. Obviamente, al él ministrar los judíos ministraban a gentiles en sus provincias, en la diáspora, y la iglesia crecía, como lo vemos en el libro de los Hechos. En especial, luego del concilio de Jerusalén. Sus símbolos, los símbolos que Juan está utilizando o que Juan mismo presencia en su visión, son comprensibles solamente dentro del marco del Antiguo Testamento. La razón por la cual tenemos problemas al interpretar Apocalipsis es porque no tomamos el Antiguo Testamento con la seriedad que Dios exige. Si tú no conoces el Antiguo Testamento y no estás familiarizado con la literatura simbólica, judicial y cósmica y apocalíptica del Antiguo Testamento, especialmente en los libros proféticos, no vamos a poder entender lo que Juan está queriendo decir en Apocalipsis. La obra anuncia eventos que han de suceder pronto, pronto. Esto indica inminencia, mis hermanos. Y esto era algo inminente para sus destinatarios originales. Y quiero seguir estresando esto.
pese a que nosotros podemos aplicar el libro de Apocalipsis a ciertas cosas que pasan hoy a nosotros como iglesia, no podemos arrancar Apocalipsis de su contexto inmediato, ni tampoco podemos arrancarlo de su contexto histórico. Y la evidencia interna apunta bien claro de que Juan está hablando de un evento que sucedería en el tiempo de la audiencia inmediata. Sería injusto para nuestros hermanos que deben estar reinando en los cielos con el Señor ahora mismo, de esas iglesias, de ese tiempo, sería injusto decirles a ellos que tengan consuelo, sigan sufriendo, pero su esperanza viene de aquí a 2000 años. Tenemos que entender de que eso sería bastante ilógico para los hermanos que estaban en estas iglesias en ese momento. Lo que me lleva a pensar que una interpretación de Apocalipsis tratándose mayormente del juicio sobre la ciudad apóstata de Jerusalén en el primer siglo, es una mejor interpretación o una interpretación más certera de lo que Juan no solamente quiere decir, sino también de lo que los creyentes estaban esperando en ese momento. No es tan loca la interpretación. Otra cosa que quiero traer a la colación y la quiero poner en pantalla es que hay una relación directa, hay una relación íntima entre Apocalipsis y el discurso del Monte de los Olivos que Jesús hace en Mateo. Lo hacen los evangelios sinópticos. Y es bien interesante porque Juan no tiene el discurso del Monte de los Olivos, más sin embargo tiene Apocalipsis que habla de manera apocalíptica. Y en el Apocalipsis podemos ver en cada una de las siete, o sea, 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, estamos viendo lo mismo que Jesús estaba avisándole a sus discípulos cuando estaba hablando sobre el templo en Mateo 24. En las 7 cartas vemos un paralelo con lo que Jesús anuncia y predice en Mateo 24, versos del 3 al 5 y del 9 al 13, los falsos cristos, la persecución en las sinagogas y por causa del nombre de Jesús y el amor frío. Un ejemplo de eso es los celos que tenía la iglesia de Éfeso para defender la iglesia, mas sin embargo tenía un amor frío. Ya estaba perdiendo el toque del amor en torno a su celo. Y eso es algo que que los fariseos pecaron, a tal punto que mataron a su Mesías. Los 7 sellos habla de guerra, hambres y terremotos. Vemos que salen los 4 jinetes y traen estas mismas cosas que en Mateo se habla en capítulo 24, versos del 6 al 8. Vemos también las trompetas. Las 7 trompetas hablan de la gran tribulación, la abominación desoladora y el falso profeta que Jesús está prediciendo en Mateo 24, versos 14 al 27. Y por último, las 7 copas, que habla del juicio final sobre Jerusalén y una nueva era, que yo diría que se extiende de Mateo 24, 28 al 31, todo hasta el capítulo 25, donde se habla del juicio final o de la resurrección de los muertos. El paralelismo de Apocalipsis y Mateo apunta al juicio sobre Jerusalén y la destrucción del templo y no el fin del mundo. No quiero descartar de que sí se habla de un juicio final, al final de los tiempos, que valga la redundancia, pero no del tiempo del antiguo pacto, sino de el mundo en sí. Un juicio tipifica a otro. Lo que le pasó a Jerusalén por rechazar al Mesías y su incredulidad es lo que le va a pasar a todos los no creyentes que durante siglos, años y ya milenios, Dios lleva anunciando ese evangelio y no lo creen. Un claro ejemplo. Otra de las cosas que quiero mencionar como modo de conclusión es que el panorama pactual de Apocalipsis demuestra que la Biblia, primero, es una historia de pacto, que segundo, Apocalipsis es un documento judicial que clausura el antiguo orden pactual, o sea, lo cancela, lo cierra, que la venida del Hijo del Hombre es un juicio histórico y una transición de pacto del antiguo al nuevo. Y el mensaje central no es el propósito de Apocalipsis, no es que nosotros tengamos una curiosidad del fin del mundo, es que seamos fieles al Evangelio. Los pactos, si usted lee Jeremías, si usted lee Ezequiel, si usted lee Daniel, todas estas imágenes no eran para que nosotros estuviésemos especulando del futuro. La razón por la cual el Señor daba estos oráculos a estos profetas y apóstoles que están sirviendo como abogados a su favor es para que nosotros caminemos en integridad al Evangelio.
Si nosotros estamos leyendo Apocalipsis simplemente porque estamos viendo el fin de los tiempos y queremos ver las imágenes y todo eso, tremendo, chévere, fine. El problema es que eso no es el propósito de Juan. El propósito de Juan es que nosotros nos mantengamos fieles en circunstancias similares a las que las primeras iglesias o las 7 iglesias que él se dirige están pasando. Nosotros no tenemos retos diferentes. Y cuando leemos Apocalipsis y vemos que estas iglesias tenían retos similares a la de nosotros, podemos reorientar nuestra vida al Evangelio de tal manera que esos retos no nos lleven a perder nuestra posición en el reino, es decir, a perder nuestra efectividad como hijos de Dios. Entonces, recordemos que Apocalipsis es un panorama bastante factual y que refleja la victoria que tenemos como creyentes, pero también las consecuencias de no haber sido fieles al Señor. Para los creyentes es un pacto de victoria, pero para los no creyentes es un pacto de juicio, es un litigio legal. Dios te está demandando por tú no haber recibido el perdón que Él te otorgó en el Evangelio. Si esto le fue de edificación, compártalo, denle like, suscríbanse y déjenme saber en sus comentarios qué les pareció, qué piensan de este libro, qué es lo que ustedes creen, si están en desacuerdo, sean amorosos a la parte de abajo, por favor. Yo sé que el hablar de Apocalipsis va a traer mucha controversia, pero creo que es un libro que no debemos tenerle miedo, porque es palabra de Dios y tenemos que estudiarla, independientemente a qué conclusiones llevemos, siempre y cuando las conclusiones no contradigan el resto del consejo bíblico. Y nada, que el Señor les bendiga y se me cuidan.